Buenas noches, colega. Es un gusto saludarle. Quería validar si me escuchan y ven la presentación. Sí se escucha y se ve. Gracias, muy amable. Bueno, vamos entonces a comenzar. Bien, ¿qué tenemos para hoy? Habíamos dicho que, eh, que hoy vamos a trabajar el tema de las entrevistas conductuales, ¿no? Entonces, para entrar en materia, vamos a recordar un poco, ¿verdad? Lo que pretendemos con esta parte final del módulo 2 es que ustedes conozcan que además de la entrevista preliminar o entrevista inicial, también hay una entrevista que algunos le llaman entrevista de profundidad y otros le llaman entrevista conductual por competencia. Es decir, que se busca explorar a través de un proceso indagatorio, una conversación, qué podemos captar, qué podemos percibir desde el tipo de variable conductual de un aspirante. Es decir, esto se aplica una vez que ya previamente hemos llevado a cabo las pruebas de conocimiento, las pruebas de habilidades, las pruebas psicométricas, el polígrafo, etc. Entonces, queremos ahora, digamos, poder conversar desde un punto de vista más enfocado, repito, a la parte actitudinal, emocional, conductual, y así pues poder validar si el entrevistado o el aspirante se acerca a las exigencias del puesto o el descriptor del puesto, y así entonces nosotros podamos tomar una decisión, ¿verdad? Muchas veces no se hace la entrevista conductual porque, bueno, primero no es una preliminar, es una entrevista que hay que dedicarle algo más de tiempo. La misma presión, la misma premura de los líderes se enfoca muchas veces más en los conocimientos y las habilidades que la parte conductual. Y pues ahí estamos evidenciando el riesgo. Si ustedes llegaron a ver la matriz que yo le dejé en la plataforma, que dice riesgos en la contratación de personal, podrán ver ahí algunos casos que ya yo les dejé resueltos de las consecuencias negativas que trae, por ejemplo, un proceso tan estratégico como es el proceso de incorporar personas a la organización a través de los subprocesos de reclutamiento, selección y contratación, que saltemos procedimientos, saltemos políticas, todo sea por tráfico de influencia, porque a la larga, esas desviaciones que va a tener o puede tener el aspirante se van a reflejar en el futuro día a día laboral. Y hemos dicho en varias oportunidades en este módulo que el proceso de reclutar, seleccionar y contratar es costoso. Así mismo el de desvincular, y normalmente no se registra en la parte contable, o sea que estamos perdiendo dinero pero ni siquiera sabemos cuánto. Por eso queremos entregarle a ustedes una forma que les lleve a tener pues herramientas y técnicas sobre cómo hacer una valoración en una entrevista conductual. ¿Okay? Ahora, la entrevista, no importa que sea la preliminar, no importa que sea esta conductual por competencia, debe prepararse. O sea, no es permitido, no deja mucho que desear que un representante de recursos humanos, por ejemplo, tal vez, tal vez haciendo su mejor esfuerzo y tal vez con la buena voluntad, no saque provecho en una entrevista. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es, como esta es la parte final, se supone que ya aquí tenemos a las personas que están mejor posicionadas para, de acuerdo a los resultados de la selección, ¿verdad? Entonces, así como yo preparo la entrevista inicial, también debo preparar la entrevista conductual. Y una forma de preparar la entrevista conductual parte de yo recursos humanos, preguntarme hasta dónde tengo la experticia de llevar una entrevista conductual por competencia. Porque no es elaborar las preguntas solamente, es comprender el resultado para tener pues, una valoración
adecuada y tomar una decisión. Entonces, la preparación de la entrevista conductual por competencia debe iniciar teniendo un conocimiento claro del descriptor del puesto, es decir, de aquellas actividades y responsabilidades que va a desarrollar el futuro ocupante de esa posición. Cuando yo tengo eso claro y se permite indagar, validar, consultarle al gerente de línea, entonces ahora tengo la tarea de qué tan preparado estoy yo como miembro del equipo de recursos humanos para eh, desarrollar una entrevista, no solamente efectiva, asertiva, sino que también me da insumos a mí para yo darle una valoración en un futuro informe. Entonces, aquí lo ideal es que esté una persona que conozca no solo del puesto, sino de la técnica de la entrevista. Porque la entrevista tiene como la técnica que soporta la entrevista, prácticamente es el estudio de casos, que pudiesen ser hipotéticos o pudiesen ser que le damos la oportunidad al entrevistado a que nos indique cómo desarrolló una actividad en un pasado que pudo haber sido compleja, medianamente compleja, cómo tomó decisiones, cómo manejó la presión, etcétera. Aquí, si hay algo que muy poco se pregunta es de conocimientos. Aquí nos vamos más a la parte conductual. Entonces, yo como entrevistador debo tener esa pericia, ¿no? De saber interpretar eso, de que las preguntas estén claramente formuladas, que no transmita yo el pánico al entrevistado. Y la entrevista también se permite hacer si yo considero que me debe acompañar una persona que pueda tener un nivel de experticia mayor que yo en la parte del puesto, yo me hago acompañar de esa persona porque tal vez me va a dar insumos y me va a dar complementos de qué tan asertivos no han sido las respuestas o los puntos de vista del entrevistado. ¿Okay? Entonces, eso es lo primero. Ahora, una entrevista ya sabemos que es pues un momento en el cual eh, comienza a interactuar las partes interesadas, el entrevistador y el entrevistado. Y lo que busca el entrevistador es saber si eres la persona adecuada. Y el entrevistado busca demostrarte o convencerte que tú eres que él es el indicado, él o ella es el indicado. Entonces, repito, no es solo hacer la pregunta, es tener competencias para analizar y eh, aplicar raciocinio a las respuestas. Cuando avanzo se ve el avance de la lámina, ¿verdad? Sí se ve. Sí, se Okay. ve. Sí se ve. Gracias. Entonces, se puede definir la entrevista conductual como una conversación o un proceso comunicacional formalizado. Es decir, obedece pues a un protocolo, es una comunicación formal, no informal, donde hay una interacción por medio del lenguaje. Es decir, aquí se aplica mucho el proceso comunicacional, donde hay un emisor, un receptor, hay un medio que sería el canal, hay códigos. Los códigos son, por ejemplo, señas, frases, palabras coloquiales, conceptos técnicos que yo espero que el otro comprenda. ¿Okay? Hay un intercambio de información, porque en la entrevista conductual por competencia no es rígido que solamente pregunte el entrevistado, el entrevistador, perdón, que solamente pregunte el entrevistador. El entrevistado también puede hacer preguntas. No es que le va a devolver la pelota al entrevistador, sino que puede validar, puede chequear, puede parafrasear. ¿Ok? Y lo que buscamos es pues ver hasta dónde es idónea esa persona. Entonces, pues seguimos o debemos seguir enfocados en determinar si esa es la persona adecuada. Ahora, la persona adecuada no necesariamente debe cumplir el 100% de los requisitos, porque es un proceso bien complejo poder decir que si no tengo un candidato con el 100%, no contrato. O sea, debe haber de alguna manera cierto nivel de flexibilidad
que nosotros como entrevistadores e incluso con el gerente de línea o un representante podamos decir, se evidencian brechas, pero no son significativas. Las podemos asumir y cerrarlas con una capacitación o parte de un programa de desarrollo. Pero basta que sea una competencia que identifiquemos que por más que estamos tratando de ponernos de acuerdo y ser equilibrados, sabemos que esa competencia es clave, clave. Por ejemplo, trabajar en equipo. Por ejemplo, manejo de incidentes. Por ejemplo, escucha. Por ejemplo, equilibrio emocional. Entonces, son situaciones que obedecen a una posible negación de la persona producto de patrones mentales que vienen del pasado. Ejemplo, y ahí es donde yo quiero que ustedes comprendan que, que no estoy diciendo que vamos a descalificar al entrevistador, sino que mientras más experto o más dominio tenga del enfoque de entrevista conductual por competencia, más enriquecedor va a ser el proceso. Porque, por ejemplo, si decimos, este no es el candidato, lo tenemos ya claro, pero con criterios. Y si decimos, este es el candidato, igualmente lo podemos soportar con criterios. Entonces, aquí la importancia, insisto, en que el entrevistador pueda determinar si la brecha es significativa o no. Pero si la brecha para el evaluador no es significativa y dice, pues yo soy partidario de que sea el candidato a hacerle la oferta, igualmente estamos generando una responsabilidad con el candidato y con nosotros en que hemos definido o determinado que esta brecha no es crítica, pero va a entrar en un programa de desarrollo. Y así como yo tomé la decisión, también tengo que tomar la acción de que en el futuro más inmediato, saber que no puedo dejar que esto siga creciendo, sino que debo actuar lo más eh, oportunamente posible. ¿Okay? Bien, vamos entonces a tratar de entrar en materia. Ahora, mire, yo les dejé, si ustedes lograron leer esto, yo les dejé aquí alguna información interesante, pero les dejé, pues estoy avanzando, una cantidad de preguntas segmentadas. Aquí las vamos a ver. Cualidades personales, estudio, formación, situación actual, futuro, motivaciones, salario, experiencia profesional, ¿verdad? Y esta que está acá en la página 27, esto que está acá es el significado de lo que, por qué preguntamos en la página 27. Y esta que está en la página 30 es la que vamos a enfocarnos hoy. O sea, vamos a manejar 18 preguntas de corte conductual. Entonces, vamos a manejarlo de esta manera. Yo voy a formular la pregunta y yo voy a responder, digamos, como espera el entrevistador, ¿no? Para que tengamos, digamos, esa unión ahí de situación. Entonces, también ya sabemos que en esta entrevista se supone que ya conocemos al entrevistado porque pasó por la entrevista preliminar, estuvo en el proceso de selección, hizo sus pruebas, etcétera, ¿verdad? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en la entrevista nos va a acompañar una persona que no estuvo en las anteriores? Bueno, aquí lo que se maneja es el protocolo. El protocolo sería presentarlo e indicarle cuál es el rol. Porque si no digo, mira, le presento al señor o la señora fulana, trabaja en el área tal y nos está acompañando en esta fase del proceso, porque pues para ella o para él como departamento representa una oportunidad fundamental de poder conocer al aspirante o los aspirantes que están mejor posicionados y poder validar algunos aspectos que van a ser claves en la persona que quede seleccionada en el puesto de trabajo, pero hay que presentarlo. Es decir, las normas de cortesía. Pues. Entonces, nosotros no tenemos que decirle a la persona, esta es una entrevista conductual por competencia, sino decirle, ya estamos en la fase final, queremos seguir conversando con usted,
queremos seguir explorando el potencial que usted tiene para que nuestra decisión esté sustentada en criterios sólidos. Pero yo no le voy a decir, esta es una entrevista conductual por competencia que se enfoca más en descubrir aspectos emocionales, conductuales, la disposición, cómo es su inteligencia emocional, porque lo voy a predisponer. Yo quiero que actúe lo más natural posible, ¿verdad? Entonces, yo le digo, queremos seguir conversando, queremos seguir explorando. Hasta ahí es suficiente. Ahora bien, vamos con la primera pregunta. Entonces, aquí dice la primera pregunta, cuéntame cómo trabajaste efectivamente bajo presión. Es decir, yo quiero que me explique qué es para él o ella, para este candidato, la presión laboral, si ha tenido experiencia manejando situaciones como esa y cómo la manejó. Por eso es que digo que esta entrevista se invierte más tiempo, ¿no? ¿Qué esperaría el entrevistador de un entrevistado? Respuesta como, por ejemplo, en algunas ocasiones me ha correspondido abordar situaciones complejas y además de eso bajo presión. En este caso, recurrí a mi equipo, si soy un supervisor o fui supervisor. Si no lo soy, acudí a mi jefe, le expresé la idea o el enfoque que yo tenía para resolver esta situación. Lo hice porque considero, primero, por ser supervisor y segundo, que tiene más experiencia que yo y tal vez me podría orientar. ¿Por qué? Si yo le pregunto, ¿y por qué hiciste eso? Porque al ser mi supervisor, pues tiene que estar del lado de que yo logre sacar esto adelante, ¿no? Como equipo. Entonces, fíjense que incluso ya me está hablando lo que es el enfoque de equipo. O sea, ya con esta respuesta para mí es suficiente. Si yo quiero preguntarle, pero me puedes dar más detalle, yo lo que quiero es que me diga, bueno, mira, esto sucedió en una organización donde yo trabajaba, tuvimos una falla técnica en la parte de informática. El día siguiente era a primera hora la fecha de pago, es decir, enviar las transferencias a los bancos. No teníamos forma de conectarnos y lo que hicimos fue quedarnos hasta tarde y hacer una mesa redonda, focus group, cuáles eran las alternativas. Entonces, una de las alternativas surgió no era tan descabellada, era en este momento, como tenemos conocimiento del presidente del banco, llamarlo, decirle lo que nos está pasando, somos un cliente clave del banco y pedirle que a primera hora, cuando abriera el banco o incluso moviera sus piezas y llegaran antes a la agencia y tuvieran las remesas listas, la íbamos a manejar en efectivo. Igualmente le íbamos a pedir que mandara sus camiones blindados y nos trajera el dinero ya etiquetado, contabilizado. Nosotros lo que íbamos era asignar a quién. Pero nos dimos cuenta que estábamos entrando en otro riesgo. Entonces planteamos otra alternativa, decirle al banco, tengo esta situación, no tengo cómo, mis sistemas contables están fallando, por decirlo así, y nosotros queremos, por ser cliente, pues, a uno del banco, que, que corras la nómina como siempre la corres. Puede ser que haya algunas desviaciones, sí, pero lo que queremos es transmitirle a la gente que a partir de las 10:30 de la mañana es que va a estar el efectivo. Antes de las 10 no va a estar. Y le vamos a explicar que tenemos una falla informática y estamos trabajando, pero para nosotros es importante cumplir con la nómina de pago y así lo manejamos. Entonces, fíjense qué me está respondiendo esta persona, que no se tomó el trabajo para sí solo, que reconoció que dada la magnitud, tiene que pedir ayuda, tiene que rodearse de los mejores y darle la oportunidad a los mejores a exponer alternativas. Y así lo resolvimos, hicimos el plan B. Hubo otras opciones más impactantes, algo descabelladas, pero esta nos gustó a todos y la aplicamos. Es decir, que no estábamos buscando tal vez la mejor opción, sino la de menos impacto, pero ya estábamos impactados, o sea, eso no lo olvidamos. Entonces, fíjense la elegancia y la claridad de una respuesta como esta. ¿Okay? Viene otra pregunta. ¿Cómo tú manejas un desafío? Dame un ejemplo. Eh,
esta pregunta le está diciendo al entrevistado, yo quiero conocer de ti como profesional, pero también quiero conocer de ti cómo son tus valores, cómo es tu comportamiento, cómo es tu equilibrio emocional, ¿verdad? Entonces yo le puedo decir algo como, por ejemplo, bueno, recuerdo que en un momento llegué a una organización y no tenía ni 3 días y me asignaron una tarea que era crítica, la debía resolver el ocupante del puesto, pero yo estaba todavía como terminando de acoplarme, adaptarme a ese puesto. No me quedó otra cosa que reconocer que si yo fui seleccionado fue por algo y que mi autoestima estaba alta y yo tenía que sacar a relucir. Lo que le pedí a mi jefe fue que tal vez eh, me acortara el camino, es decir, si me podía facilitar información, un contacto interno en la organización para yo abordar esa situación, me ayudara en eso y yo la iba a abordar. Y le recordé que como líder que él es o era, pues tenía que estar monitoreando lo que yo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque para mí no iba a ser una excusa, como yo tengo 3 días, por eso salió mal. No, porque yo tengo competencia. Entonces, ¿qué le pedía yo? Que me aclarara quién maneja este proceso de aquí para dónde va, pero mi capacidad de raciocinio, mis competencias y sobre todo las emocionales salieron a relucir. Fíjense que no le di detalle del caso, sino que le dije cómo yo abordo un desafío. Es decir, que si yo le digo, es que mira, una vez me ocurrió esto, tal vez le digo cómo resolví aquello. Pero si yo le digo lo que acabo de mencionar, le estoy diciendo cómo yo abordo cualquier desafío. En este caso, puse como un pequeño ejemplo, tenía 3 días, pero no di más detalles. Entonces, un entrevistador tiene que valorar una respuesta como esa. Y hay algunos que incluso siguen ahondando. ¿Y qué hubiese pasado si tu jefe no está? Bueno, le puedo responder, posiblemente iban a ser escollos o piedras en el camino, pero mientras yo mantuviese la calma, la autoestima alta, yo podía seguir indagando quién me iba a ayudar, porque si estamos hablando de un desafío, no estamos hablando de una actividad rutinaria, estamos hablando de algo de impacto, y cuando hay algo de impacto en la organización, se mueven piezas clave. Entonces, esas piezas clave iban a ser mi próximo objetivo. Válido, excelente. Esa es la respuesta o ese tipo de respuesta esperamos, ¿verdad? Fíjense el número 3. ¿Alguna vez has cometido un error? Pues la respuesta tiene que ser inmediatamente sí, por supuesto. Y creo que posiblemente lo siga cometiendo. Sin embargo, ¿cómo los manejo? Ante cada desviación que se me presenta y que no puedo alcanzar una solución inmediata, lo que para alguien es un error, yo me baso primero en identificar la causa, qué impacto nos está generando esa situación en nuestro entorno laboral e incluso en lo personal, y qué posibles soluciones yo puedo plantear, tanto individuales como con el equipo. Pero adicional a eso, cuando yo identifico la causa, estoy enfocándome a identificar un proceso de aprendizaje. Es decir, que ya yo sé que si no se hacen ciertas cosas, esa causa va a volver a aparecer. Por lo tanto, cuando yo cierro el proceso, cierro la situación, ya debe haber un aprendizaje tanto para mí como para los involucrados. Así yo me manejo cuando cuando cometo un error o hay algo que se nos está saliendo de control. Número 4, dame un ejemplo de cómo estableces metas. Piense que no hay una clave única para uno establecer metas, pero sí hay algunas variables que hay que tomar en cuenta para establecer una meta. Entonces yo puedo responder algo, o yo esperaría que me respondieran algo como, por ejemplo, bueno, lo primero que yo quiero ver es si es una meta local, es decir, del departamento, o es de la gerencia, es de la dirección, o es del plan estratégico que nos cubre a todos. Eso me va a dar a mí una idea de la magnitud del nivel de afectación si no se logra. Entonces, yo puedo establecer una meta también conociendo claramente el objetivo general de lo que me piden. Es decir, si a mí me piden, por ejemplo, tienes como objetivo maximizar las ventas este año.
Entonces, ¿cuáles van a ser mis metas? Entonces, yo tengo que ir a ver cuáles fueron las ventas del año anterior y analizar qué tipo de variables actuales me pueden facilitar o pueden ser contraproducentes en este momento. Eso me va a dar a mí una órbita más real de cuán viable es alcanzar la meta. Porque la meta no es que sea complejo, no, tenemos las condiciones y estamos en condiciones de alcanzar esa meta. Porque es algo así como que yo le diga, tienen que vender $200,000 en diciembre porque somos una juguetería. Y alguien me dice, no, yo creo que podemos vender 500. Bueno, vamos a poner 500 y venden los 500. Entonces llega el gerente y nos dice en febrero que tenemos que vender 500,000. ¿Qué le vamos a decir? No, esa meta está mal diseñada. ¿Por qué? Porque la, la, la periodicidad o el mes fuerte para vender juguetes es finales de noviembre y diciembre. En enero lo que hay es ofertas de algunos productos. Y en febrero, porque en enero ya estamos con la época de los colegios, los uniformes, los útiles, los cuadernos, los libros, los zapatos escolares. Entonces, los juguetes no, sí se venden, pero no ese monto que usted tiene. Entonces, esa meta está mal establecida. ¿Por qué? Porque la periodicidad ya pasó. La periodicidad, es decir, el tiempo crucial para alcanzar la máxima venta de nuestro rubro ya no es la misma en febrero, en enero, etc. De esa manera yo establezco metas, ¿verdad? Dame un ejemplo de una meta que alcanzaste y dime cómo lo lograste. Bueno, aquí normalmente es una pregunta muy liviana para un entrevistado, ¿verdad? Porque le estoy dando la oportunidad que él defina la meta y qué hizo. Entonces, ¿cómo alcanzaste la meta? Bueno, lo primero que hice fue ponerme de acuerdo con mi jefe de las condiciones para alcanzar esa meta, los recursos, si eran recursos humanos, si eran recursos presupuestarios, si eran procesos, si era información. Es decir, yo antes de definir una meta, yo defino que necesito, ¿verdad? Y cuando tengo lo que necesito, que puede ser, como dije anteriormente, recursos humanos, financieros, herramientas, tecnología, procesos, personas, presupuesto, entonces yo hago un plan. Yo hago un plan de las diferentes etapas que debo hacer antes, durante y después para que la meta se logre. Entonces, fíjense que me está hablando la persona. Me está hablando de que tocó el tema de planificación. Es una persona que planifica, por lo general, maneja el tema de la organización. La número 6. Describe una decisión que tomaste que no era popular y explícame cómo manejaste su implementación. Por ejemplo, cuando nosotros estamos reclutando y tenemos la política de primero ir hacia adentro, ¿no? Y darle la oportunidad a los internos, pues si no se consigue adentro, lo comunicamos y vamos afuera. Entonces, supongamos que necesitamos incorporar a una persona clave en un proceso clave, pero también requerimos de cierto nivel de experticia, tanto técnico, conocimiento, como de habilidades, destrezas y actitud, y yo no me fui a lo interno. Entonces, ¿por qué no me fui al interno? Bueno, la decisión que no fue popular fue que no le di la oportunidad internamente a nadie. ¿Por qué? Porque puedo demostrar que tal vez tengo personas técnicamente preparadas para el puesto, pero no emocionalmente. Eh, por ejemplo, hace unos días me tocó atender a un cliente y pues me enteré que tal persona, que era el candidato a sustituir al gerente general de una empresa muy grande aquí en El Salvador, pues todo el mundo lo veía el próximo gerente general. Ahorita era gerente de producción, pero iba a ser el gerente general. Pero la casa matriz dijo no, no por una sencilla razón, porque un gerente general no puede enfocarse solo en la operación. La operación del negocio, una cosa es la operación de la producción y otra cosa es operar o gestionar el negocio. Debe tener una visión ampliada,
debe tener pensamiento sistémico, debe ser un líder natural, o sea, un líder que no le cueste ser natural, debe ser innovador, debe tener pues la capacidad de manejar incidentes de distinta índole en su nivel funcional, y a la persona que tenemos es excelente en producción, pero le falta mucho para llegar a gerente general. Entonces, ¿cuál sería, digamos, el símil con esto? Bueno, primero hablé con la persona y le dije, tradicionalmente se ha visto que tú eres el candidato, pero hasta ahora se te ha dado la oportunidad y no has superado estas brechas y siguen estando. Entonces, la posición a la que tú aspiras o tú consideras que tienes pues las competencias y el mérito y el derecho de aspirar, te exigen algo que te va a quemar. O sea, no estás preparado. Y si no estás preparado tú, que eres el candidato ideal por naturaleza, y en otros no hay eso, si no te coloco a ti, tengo que ir a la calle. Entonces, ¿qué espero ahora yo de ti? Que apoyes al que venga. Porque míralo de esta manera, es como que yo te lance al mar sin una boya, sin un salvavidas, sin nada, sino que andes por ahí nadando. Va a llegar un momento que te vas a cansar. Entonces, yo te digo, te voy a lanzar al mar, tú me vas a decir, yo sé nadar, pero tú no me vas a decir, cuando tú no me dices, pero ¿cuánto tiempo voy a aguantar en el mar? ¿Cuánto tiempo puedo yo, en cuánto tiempo me puedo deshidratar? ¿Cómo voy a manejar las tormentas? ¿Cómo voy a manejar los animales? Entonces, mire, si tú me vas a lanzar al mar, me va a lanzar en un barco que yo pueda maniobrar, que yo pueda zarpar de un puerto y navegar. Entonces, ese es el pensamiento que queremos, y tú no lo tienes, aunque lo podrías tener más adelante, pero en el momento que debiste tenerlo, le diste más importancia a la operación. Suena, pues sí, suena impopular, suena, pero yo estoy pensando en los intereses generales, no en los intereses de una persona. Y cuando un entrevistado da una respuesta de esa naturaleza con claridad y precisión, eso pues evidentemente le genera confianza al entrevistador, porque se hace consciente de la realidad en la cual pudiese él estar en una situación dada. La 7, dame un ejemplo de cómo trabaja en equipo. Fíjense que no me dice bajo qué rol. Yo puedo decirle, bueno, si estoy en el rol de ser miembro, digamos, activo, soy un analista, no tengo cargo supervisorio, o estoy en el cargo supervisorio. En cualquiera de los dos casos, si yo soy el gerente del proyecto, una de las cosas que yo primero hago es marcar las normas de trabajo, las reglas de trabajo. ¿Cuáles serían esas? Ejemplo, ¿quién comunica hacia afuera y qué se comunica? ¿Cómo se va a manejar la confidencialidad de cierta información que se trabaja en esta sala? Eh, ¿Cómo vamos a manejar el flujo de información interna? ¿Cuáles son las reglas básicas como horario, entrega de productos, entrega de servicios? Ahora, si yo soy un colaborador y no me lo han dicho, yo pregunto, quiero saber cuál es el objetivo de mi rol, qué productos o servicios voy a entregar, en qué periodo, bajo qué calidad, quién lo va a supervisar, quién lo va a validar. Porque yo necesito tener claridad de lo que me van a medir para yo entonces irme por esa dirección. Pero si no me dicen qué me van a medir, yo puedo tener un criterio y luego en la evaluación el jefe me dice que ese no era el criterio. ¿Ok? La número 8, ¿qué haces si no estás de acuerdo con alguien en el trabajo? Creo que es algo tan natural, que la respuesta sería en dos enfoques. Uno, planteo mi punto de vista con criterios. Se lo transmito a la otra persona esperando que le dé valoración. Pero si no está de acuerdo conmigo, yo esperaría que él me diera criterios de su punto de vista. Y si yo veo que su punto de vista es mejor que en el mío, ahí yo estoy aplicando la segunda, y es, yo separo la persona del problema o la diferencia. Porque en la oficina tengo muchas diferencias, pero de trabajo, no de persona. Cuando yo mezclo la diferencia laboral y le sumo el actor, en este caso la persona, entonces no le voy a hablar, no me voy a comunicar, me va a incomodar trabajar con esa persona, y eso es lo que trato de evitar. Entonces,
Yo trabajo en equipo aportando valor, pero si yo tengo la oportunidad de proponer una mejora y alguien me dice no estoy de acuerdo, para mí eso no es un problema. Lo que le voy a pedir es que me indique cuáles son sus criterios por los que dice que no está de acuerdo. Y si esa persona me da sus puntos de vista y yo reconozco que son mejores a los míos porque es así, yo lo voy a reconocer y no pasa nada. Va a pasar cuando la otra persona no valore mi punto de vista, no me dé criterios o simplemente quiera desechar lo mío. Entonces, esa persona tiene problemas emocionales, no puede trabajar en equipo. ¿Ok? La 9, comparte un ejemplo de cómo fuiste capaz de motivar a empleados o compañeros de trabajo. Bueno, la motivación no como área de recursos humanos, pero cuando nosotros queremos motivar a alguien, necesitamos tener información previa. Por ejemplo, cómo ha venido evolucionando en las evaluaciones del desempeño, qué tan comprometido está con la organización, cuál es su nivel de aporte adicional a lo que está dentro de su rol o su cargo, cómo es percibido por sus compañeros. Y si vemos que todo eso está en estado positivo, yo tengo que sincerarme y decirle, yo estoy consciente, señor o señora fulana, que además del nivel de desempeño que usted tiene y algunos otros atributos como la motivación, el trabajo en equipo, el compañerismo, la colaboración, la cooperación, no se ha logrado dar como un beneficio económico. Sin embargo, se han hecho las gestiones. La estructura financiera de la empresa me ha dicho que hay que esperar. Y yo me comprometo contigo a que voy a seguir trabajando en eso. No me comprometo a decirte cuándo ni cuánto. Lo que sé son dos cosas, que te lo mereces y que estoy abogando por eso, pero no está en mi nivel decidir. Yo tengo la autorización de pedir, pero alguien tiene la autorización de decidir, porque o sea, hoy en día los gerentes no deciden aumentos, solicitan aumento y se va a dar el presupuesto. Entonces, yo quiero que tú sepas eso, quiero seguir contando con tu apoyo. Sin embargo, mire, eso en algún momento puede ser, pues, una pastilla que dura 5 horas, 6 horas el efecto. Porque si estamos hablando de una persona que por muy motivada que esté, el mercado se lo quiere traer por un desempeño económico mayor y la organización le ofrece una estabilidad emocional, un ambiente laboral agradable, un ambiente profesional, un ambiente competitivo, retador, la persona va a dejar a un lado la lealtad y se va a ir. Hay casos, ¿verdad? Pero esto lo que dice es que el líder debe estar atento a esos elementos que pueden ser detonantes de que una persona abandone y se nos va un capital intelectual que incluso hemos invertido en él o en ella a través de los años capacitándolo, ¿verdad? Desarrollándolo. Entonces, hay que tener una respuesta como esa es válida. ¿Has manejado una situación difícil? Bueno, tiene mucho que ver con la número 2, un desafío. Bueno, podemos dar otra respuesta. Las situaciones difíciles normalmente se hacen difícil por la percepción que yo tengo de difícil. Por ejemplo, había que entregar esa información hoy y no la hicimos. Entonces ahora para poder entregarla hay que hacer esto, llamar a este, pedir permiso y se ve como difícil. Pero muchas veces las situaciones difíciles que se nos presentan es que no las manejamos a tiempo. No fuimos oportunos en su tratamiento. Entonces una respuesta, digamos, introductoria para esto es algo así. Muchas situaciones difíciles somos nosotros los co-creadores, porque no somos organizados, porque no somos planificados, porque no tenemos una bitácora de prioridades, de qué me corresponde esta semana es prioritario, pero que van a seguir yendo imprevistos, porque uno hace una agenda, pero de repente uno viene a ver y era una cosa cada día y ahora son 20 cosas cada día, van apareciendo, ¿verdad? Entonces, eh, parte de la respuesta puede ser también, si yo conozco las competencias de mi equipo y llego a una situación difícil, yo puedo pedir apoyo o puedo delegar, pero eso lo voy a lograr de manera efectiva en la medida en que yo conozca a mi equipo de trabajo, es decir,
sus competencias. Entonces, un líder, y digo líder porque no me refiero a un jefe. Recuérdense que para ser líder primero hay que ser autolíder, o sea, hay que manejar el autoliderazgo. Y el autoliderazgo es que yo soy responsable primero conmigo para poder luego intentar conducir a otros. Esa es la esencia del liderazgo. Primero practico el autoliderazgo. Soy responsable yo con mis ocupaciones, con mi familia, con mi trabajo, con mis colaboradores, con mis conocidos, amigos. Soy responsable. O sea, porque a mí nadie me obliga. Yo decido por voluntad. Entonces, antes de yo decir sí o no, debo tener la certeza de que tengo las condiciones de alcanzar eso, porque tal vez tengo el deseo, pero no las condiciones. Entonces, muchas veces las situaciones difíciles o desafíos difíciles son creados por nosotros por brechas. Fíjense que el entrevistador le estaría diciendo a la persona, le está hablando ya de liderazgo, de autoliderazgo, de observación, de responsabilidad, le está hablando de valores, de ética, solo con decirle eso. Por eso vean la importancia que el entrevistador tenga conexión con este tipo de entrevistas, ¿ok? No sé si hay alguna pregunta, duda, comentario. Bueno, entonces vamos a la parte final. Les invito a leer este cuadrito. Este cuadrito tiene como una explicación del porqué de las 10 preguntas anteriores, ¿ok? Ese cuadrito. Ahora vamos a centrarnos en esta, ¿verdad? Estas 8 preguntas complementarias. Y las hemos llamado preguntas de seguimiento. Por ejemplo, ¿has trabajado en múltiples proyectos? ¿Cómo manejaste prioridades? ¿O has trabajado en un proyecto en el cual tienes actividades de forma paralela? Entonces, una respuesta posible que desearía escuchar el entrevistador es, primero, si yo tengo varios proyectos o varias tareas a la vez, es porque el tiempo de labor me permite alcanzarla, porque si no, eso se llama sobrecarga laboral. Eso es lo primero que le voy a decir al entrevistador. Y lo segundo, si esa carga laboral está dentro del tiempo, es decir, que si es manejable, entonces ahora yo voy a darle un esquema de prioridad a cada uno, pero lo voy a validar con mi supervisor. Porque así, como él espera un resultado, yo quiero que él me confirme si las diversas prioridades que yo he establecido se compaginan con lo que él espera. Listo, ahí está la respuesta, no hay más nada que decir. Me está diciendo, me comunico, manejo expectativas, soy previsivo, estoy orientado a resultados. Nada más con decir lo que dije, ese es el enfoque de lo que ese especialista en entrevistas conductuales capta de este aspirante. ¿Okay? La dos, ¿cómo te manejas cuando tienes que cumplir con plazos ajustados? Cuando nosotros tenemos plazos ajustados, muchas veces es el desajuste de mi jefe. Entonces me dice, esto hay que hacerlo para allá, pero puede ser que él no lo planificó, se le olvidó, o puede ser que el jefe de mi jefe se le olvidó y ahora quiere que aquí abajo resolvamos. Entonces, hay algo muy natural en esto que uno le puede decir al jefe, mire jefe, usted cuenta conmigo, yo sé cómo resolver eso. Quiero validar, ¿esto es prioridad a uno? Sí, esto es prioridad a uno. Ok. Entonces, esta prioridad mata la operación. ¿Cómo es eso? O sea, o me dedico a hacer esto para hacerlo bien, con calidad y a tiempo, o me meto en la operación diaria. Pero como usted me está dando a entender que esto es prioridad, yo quiero que usted sepa que se me va a retrasar un poco la operación para poder sacar este pie del barro. Entonces, puedo hacer las dos, pero no simultáneamente. Entonces, ¿qué tal si parte de la operación la delegamos en otro, de tal manera que aunque va a existir un retraso, no sea tan significativo y yo me puedo dedicar a manejar esta situación? A mí me han dicho respuestas como que es que en la empresa el jefe te dice, no, tienes que hacer los dos. Bueno, esto se lo digo a usted, no se lo digo al jefe. Ese es un jefe obstuso, cerrado.
no es un líder. Es como que yo le diga al médico, mire, opere a esta persona, pero paralelamente vaya a hacer las consultas. Las consultas serían la operación diaria, ¿verdad? Un paciente, otro paciente, la consulta. La operación es esa meta urgente que hay que cumplir porque tengo que operar hoy. Entonces llega el director y me dice, no puedes dejar a tus consultas, no, las consultas las voy a parar. Dígale, secretaria, a las personas que esta operación me va a tomar 3 horas, que voy a llegar aquí, tal vez voy a atender a 1 o a 2, que lo más lógico es que reprogramemos la cita. Entonces, esa respuesta le da a entender al entrevistador que yo estoy tratando de aclarar la prioridad con mi jefe, pero que yo voy a cumplir. Pero lo que yo quiero que él comprenda es que no me va a medir mal por la operación y bien por la actividad urgente. No, ¿por qué? Porque me estás sacando de mi área de trabajo y me estás manejando una prioridad. Entonces, tú tienes que darme una concesión a mí también, pues. ¿Ok? ¿Cómo manejas cuando se interrumpe tu horario? Que suele ocurrir por el tema de las reuniones. Hay personas que lo que hacen es ir al trabajo a reuniones, ¿no? Y entonces el trabajo está retrasado, acumulado, acumulado. Entonces empieza a ejercer presión sobre los colaboradores. Entonces, la respuesta es muy fácil. Esta persona que, que las interrupciones por lo general interrumpen su jornada, es porque no tienen un plan. O escuchen esto, o incluso en la empresa no hay cultura de reuniones. Las reuniones se manejan con técnicas. Y las técnicas más básicas para manejar la reunión que está asociado a la administración efectiva del tiempo se enfoca en que una reunión se avisa con tiempo. Hoy es sábado, señores, el día martes los convoco a una reunión de 2 a 5 de la tarde. Aquí está la lista de temas a tratar. Tema 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el tema 1 se va a tratar de 2 a 2 y 30. ¿Quiénes van a intervenir en este punto? El señor Pedro y la señora María. Entonces, y así, luego viene la segunda que va de 2:30 a 3:30. Tema a tratar es este, va a estar Carlos y Susana. Luego va a estar de 3:30 a 4, Lucía con Miriam. Y el tema a tratar es este. Y luego, de 4 a 5 va a estar, no sé, Marisol con Juan y Pedro. Y entonces, el tema a tratar. Entonces, ¿por qué yo tengo que llegar a las 2 de la tarde si a mí me toca a las 4, a las 5? Oye, pero fulano no ha venido, pero es que, ¿cuál es el orden de los temas? ¿Qué vamos a tratar aquí? Entonces, llego a la reunión y me dan la información. Entonces, tengo que empezar a leerla, a comprenderla, y veo que de ahí salen, de ahí solicitan información, no la tengo, entonces tengo que salir a buscarla, llamar para que me la traigan. Eso no es una reunión efectiva. Si Miriam le toca de 4 a 4:30, entonces Miriam llega a 5 para las 4. Pensando que 5 minutos más, 5 minutos menos mientras se cierra. Ahora vamos a tratar el punto de Miriam y está el que promueve la entrevista con Miriam y los que tengan relación de esa reunión. La mayoría de las veces no son todos, pero así hacemos las reuniones, por lo tanto mi horario se extiende. Yo podría decir, bueno, de 1 de la tarde a 3:45 estoy en mi puesto trabajando. Faltando 15 minutos me preparo, busco mi cuestión, mi cartera y me voy a la reunión. Pero es cultural. Entonces, eso es lo que pasa, que nos las pasamos en muchas reuniones. Entonces, ¿cómo la maneja? Tratando de crear una cultura de administración del tiempo, o uso efectivo del tiempo y uso efectivo de las reuniones de trabajo, porque eso existe. ¿Qué haces si no estás de acuerdo con un compañero de trabajo? Yo creo que ya lo expliqué hace un ratito, donde decía separar a la persona de la situación o de la diferencia. Presento mi punto de vista, doy mis criterios. Te invito a que los escuches. Ahora yo te voy a escuchar a ti. Presenta tus puntos de vista. Yo te escucho y dame tu criterio. Ahora vamos a ver en qué coincidimos. Todo lo que coincidamos es ganancia. Coincidimos en el 80%, pero hay un 20% que no.
Entonces podemos decidir, suspendemos, seguimos mañana, y si vamos a una segunda reunión y seguimos cerrados, vamos a una tercera. Entonces, porque este es el principio de técnicas de negociación y manejo de diferencias. La mejor técnica de negociación se llama negociación, donde espontáneamente Pedro y María dicen, tenemos una diferencia, vamos a sentarnos a verla, pero lo hacen con una actitud positiva, buscando coincidencia. Cuando están cerrados, dicen, nos damos un espacio, un compás, paramos un rato, nos tomamos un café o seguimos mañana o la semana que viene. Pero si en el momento próximo que sigue no hay avance, hay una segunda opción que se llama mediación. Entonces interviene una tercera persona, por supuesto, reconocida, seria, respetuosa, imparcial, honesta, donde lo que no va a decidir, lo que va es a cerciorarse, comprometerse en que se cumplan las reglas de esta negociación. ¿Y cuáles son las reglas? Cada quien expone, cada quien presenta su criterio, cada quien opina, cada quien toma nota. Y vemos el escenario si podemos llegar a un acuerdo. Pero si aún así no llegamos al acuerdo con la mediación, viene la tercera que es dura, que es el arbitraje, donde entonces hay un tercero que por lo general es el supervisor, que le va a dar una nueva oportunidad de llegar a un acuerdo entre ellos, pero si no llega, como está metido en la situación, va a decidir. No es que va a decidir, me voy por Pedro, me voy por María, va a decir qué es lo mejor para la organización. Y tal vez la decisión es, ninguno de los dos me sirve, se hace esto. O tal vez dice, me inclino más por la propuesta de María porque tomó en cuenta esto, minimizó esto, y aquella tuya que también es buena, pero le carece de esto, porque tampoco puedo pisotear al otro, ¿no? Por eso es que la mejor es la negociación donde ambas partes de forma espontánea buscan manejar sus diferencias. Dame un ejemplo de cuándo lo hiciste o cómo no escuchaste. Es decir, cuando lo que decía, no estoy poniendo en la mesa mis criterios, no estoy valorando los criterios del otro, no me importa. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando yo estoy cerrado emocionalmente, que creo tener la verdad absoluta y nadie la tiene. Por eso cuando vayan se dice discutir, a gestionar una diferencia con alguien, dense el permiso de escuchar. Eso se llama empatía en inteligencia emocional. Voy a escuchar, no sé qué trae, déjame escucharlo con atención. Me voy a centrar en escucharlo para comprender y poderle responder de manera asertiva y eficaz. Porque la comunicación efectiva se basa en la asertividad. Ese es el primer pilar. Yo te doy un mensaje claro. El segundo pilar es la claridad, que yo use un lenguaje comprensible por tu parte, que hablemos el mismo lenguaje, es decir, los mismos signos, los mismos códigos, el mismo glosario. El tercer pilar se llama la escucha, que yo me dé el permiso de escucharte, no de oír, escuchar. Y el cuarto pilar es la empatía, que yo no te juzgue, sino que yo trate de conectarme con tu momento para buscar comprenderte. Ojalá siempre fuera así. ¿Qué haces si no estás de acuerdo con tu jefe? Desde mi experiencia, lo mejor es decirle, no para que él cambie, porque tal vez yo tengo un paradigma que no es cerrado y cuando yo le digo no estoy de acuerdo, yo esperaría que él me aclarara. No lo estoy retando, le estoy diciendo elegantemente, jefe, yo no estoy de acuerdo con usted porque yo veo esto así, así, y considero que si hacemos esto nos puede dar este resultado. Y de repente él me dice, yo también estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que esa alternativa que tú estás planteando es muy costosa y no tenemos el presupuesto. Y aunque lo tuviésemos, no nos van a dar una cantidad así para eso. Por eso vamos a hacer otra opción que es más económica. Entonces, fíjense que el jefe mío actuó como un líder con comunicación asertiva y eficaz. Me enseñó dónde está porque hay una no aprobación de mi idea, no porque no sirva, sino porque es muy costosa. Y me dice, y si yo tuviera el dinero en mis manos, yo me iría con esa, porque sé que es la ideal, pero no tenemos esa capacidad financiera ahorita de presupuestar eso. ¿Okay? ¿Cómo manejas cuando hay un conflicto entre los miembros de tu equipo? Cuando hay un conflicto entre los miembros del equipo, hay una parte del equipo y una parte de corresponsabilidad del líder. Un líder no puede permitir que hayan personas que no se hablen o interactúen, número uno.
Número 2, puede significar que no dejó las reglas claras. Y dentro de las reglas claras hasta puede haber una sanción. Puede ser que no haga seguimiento a los movimientos de las personas del equipo. Y puede ser que le esté dando más importancia al trabajo y no a las personas que también forman parte del trabajo. Entonces, los conflictos hay que abordarlos. Ya acabo de explicar 3 métodos, ¿verdad? Negociación, mediación y conflicto y arbitraje. ¿Okay? Y finalmente, háblame cuál fue el logro más importante a tu criterio en tu carrera. Entonces, se hace esta pregunta para determinar, no es que, ay, ese logro fue muy bajito, yo pensaba que ibas a dar algo más impactante, no. Aquí lo que estamos preguntándole es cómo es la autoestima de la persona. Entonces hay algunos que dicen, oye, lo que pasa es que yo no he tenido así, esa experiencia, así, he hecho cosas sencillas, no se está autoestimando. O sea, una respuesta podría ser, bueno, en mi corta experiencia, yo considero que he alcanzado algunos logros que a mí me han dado satisfacción. Posiblemente por mi experiencia no han sido de un alto impacto, pero yo los valoro. Y uno de ellos fue que yo logré, este, pues que me permitieran ampliar el alcance de una actividad porque yo me di cuenta que eso iba a ser un vacío, pero para el jefe no era importante, no era crítico, pero yo consideré que si ya yo estaba, tenía los conocimientos, tenía las herramientas, tenía la información, el tiempo no iba a exceder de tanto, yo lo podía hacer. Cuando lo expliqué eso, me dijo, está bien, aunque a mí me interesa hasta acá, pero hazlo. Entonces, yo considero que para mí fue un logro porque fue un reto que yo mismo me puse. ¿Y por qué? Porque me gusta tener retos, porque yo de los retos aprendo, porque ahí dice al final por qué, ¿verdad? Entonces, fíjense que una persona que ha respondido así a una entrevista, más o menos, palabras más, palabras menos, pues debería tener una valoración significativa para el entrevistador. Ahora, ¿qué no se pregunta en una entrevista conductual? No se hacen preguntas tipo examen. Supongamos que la persona está aspirando a un cargo de contador, supongamos, y estamos con esa persona en la entrevista conductual. Ni yo, que soy el de recursos humanos, ni el otro, que es del área contable, le tiene que preguntar cosas como, por ejemplo, a ver, señor Pedro o señora María, dígame cuáles son los pasos básicos para construir un estado financiero. Esa es una pregunta ofensiva en este nivel y es una pregunta de selección, de pruebas, porque se supone que yo les dije, primero la entrevista conductual o preliminar. Primero la entrevista inicial o preliminar. Luego las pruebas de conocimiento, habilidades psicométricas, polígrafo. Después viene la entrevista conductual. Cuando la persona llega a la entrevista conductual es porque aprobó todas las pruebas que se hacen en el proceso de selección, el que ya habíamos visto. Y ahora lo que me queda es hacer el informe y decir, o incluso puedo pasar a otra prueba, el Assessment Center, o puedo pasar a otra prueba, la grafología. Si me lo recuerdan, les voy a subir, si me lo recuerdan por el chat, les voy a subir. Tengo, antes que se me olvide, lo voy a hacer mañana porque yo llegué a las 8:15, ¿no? La clase que le dije que les iba a pregrabar, que por alguna razón no se grabó la de la semana pasada, esta sí la estoy grabando, como podrán ver, ya no hay problema, solo la subo. Pero si les interesa, les voy a subir un material de grafología y de Assessment Center, porque la grafología no se usa mucho en El Salvador, prácticamente nada, pero los assessments sí. Entonces, son complementos a la entrevista conductual por competencia, porque evalúa fases conductuales, evalúa estilos emocionales o emociones. Entonces, les voy a alojar eso para que lo tengan, ¿ok? Entonces, lo que les decía, con una respuesta, una pregunta como esta, tipo examen, no cabe, porque yo vengo de un proceso. Entonces, recursos humanos, en este caso el entrevistador experto en la parte conductual, le debe asesorar al compañero que es del área contable el tipo de pregunta o el enfoque. Tú preguntas lo que tú preguntes contablemente, pero el enfoque no puede ser de conocimientos o de habilidades ni destreza, sino de conducta. Oye, no comprendo. Entonces le digo, te voy a dar un ejemplo. Imagínate que tú le haces esta pregunta
al aspirante al cargo de contador. Mire, señor Pedro, señora María, pues me gustaría conocer su opinión. Nosotros tenemos acá en la empresa, y hasta puede ser mentira, ¿verdad? Tenemos un sistema contable muy viejo. Estamos ahí viendo cómo lo cambiamos, pero ya no da mucho, ya no da para más. Y eso nos ha llevado incluso a tener bases de datos físicas. Tenemos archivos donde hay información, donde la tenemos que buscar manualmente. Si usted quedase seleccionado y es contratado y usted acepta la oferta y empieza en tal fecha, ¿qué aporte nos podría dar usted para nosotros cambiar ese sistema y pues no tener este dolor de cabeza que tenemos todos los días? Entonces, la pregunta es clave. Entonces llega Pedro, María, y le dice, bueno, mire, bien complejo lo que les está pasando, ¿no? Por el volumen de data o de información o de clientes que ustedes manejan. Yo les sugeriría lo siguiente, con la poca información que usted me está dando ahorita, ¿verdad? Porque me imagino que hay más data, hay más insumo, más información, más cosas que investigar, diagnosticar o conocer. Lo primero es que yo voy a mantener el software viejito, como usted lo llama, y lo mejor ordenado el archivo físico. Pero yo paralelamente haré un análisis. ¿Es viable pedir que internamente nos desarrollen una aplicación de contabilidad con todos los módulos? Porque sería hecho para nosotros exclusivamente. Me cuesta tanto porque tengo gente y me invierto tanto tiempo. ¿Aguanto ese tiempo? O dos, me voy al mercado y empiezo a evaluar software, aplicaciones, que no están adaptadas 100% a mí, sino que son un estándar. ¿Qué tanto me sirven? Yo incluso también podría recomendarle, voy a comprar un software sencillo, pero paralelamente mi equipo de tecnología está desarrollando la aplicación completa. Pero yo en este momento me ocuparía, primero que nada, de tener un respaldo de esa máquina viejita y que solo una o dos personas con un nivel de responsabilidad y control manejen ese inventario, porque se va a volver un desastre. ¿De qué me habló la persona? Me habló de riesgos, me habló de liderazgo, me habló de planificación, me habló de organización, me habló de elementos críticos, me habló de alternativa, me habló de negociación. Fíjense que con la respuesta me dice todas las áreas que él está dispuesto a contemplar y lo más probable es que entonces las maneje o si no las maneja en su totalidad, se va a nutrir de gente que lo ayude. Entonces, esa es una pregunta que puede hacer contabilidad, no examen, sino conductual. ¿Cómo cree usted que nos puede ayudar si queda contratado? Entonces, la entrevista conductual por competencia es enriquecedora. No sé, para mí es como bonita, pues, porque uno entra en la intimidad de la persona emocional, ¿no? Y cuando digo intimidad, no me refiero a la intimidad que tradicionalmente conocemos. Es a esa intimidad de cómo soy yo como persona a nivel laboral, a nivel emocional, a nivel de supervisor, a nivel de manejar una visión, una estrategia, una meta. Por eso es que cuando no se aplica esto, todo esto que queda en el aire empieza a salir a relucir en el día a día después que lo contratamos como un problema. Y vienen los problemas, y vienen los problemas. Entonces, eh, pues he querido preparar este material porque su proyecto que se los voy a alojar mañana del módulo 2 es que yo le voy a dar un cargo y le voy a dar el descriptor del puesto. Y les voy a decir, porque en el pasado, cuando lo hacíamos presencial, el diplomado, cada persona hacía una entrevista conductual de 10 minutos, ¿no? Yo le decía 10 minutos, está bien. Me entregaba el proyecto completo, yo veía todas las preguntas, pero dramatizaba 5 o 6 preguntas, algunas veces 7. Pero como intenté hacerlo hace 3 seminarios atrás, 3 diplomados atrás, y había gente que no sabía subir un archivo a YouTube, etcétera. Entonces, no hay problema. Me basta con leer las preguntas. Porque fíjense que yo leí la pregunta, le di una interpretación como evaluador y luego di una respuesta como evaluado sí, como candidato. Entonces, yo lo que quisiera es que cuando yo les dé ese caso, si Dios quiere va a ser mañana,
que también se va a hacer en equipo el que lo desee y el que lo quiera hacer individual, sin olvidarse que todos deben alojar el trabajo, así sea de equipo. Todos. No es que mi compañero lo envió y ahí va mi nombre. No, porque el INSAFOR lo va a auditar y va a decir, usted no participó. Todos alojan el mismo trabajo porque lo hicieron en equipo. El que lo hizo individual, pues alojó uno solo, ¿verdad? Individual. Yo quiero que ustedes, voy a decirlo de esta manera, no sé, se luzcan. A mí no me importaría ver una pregunta igual o reajustada, pero me gustaría también ver algunas preguntas propias. Mire, es tan enriquecedor que lo pueden aplicar a su puesto de trabajo, a su empresa. Dice, mira, nosotros somos una empresa de construcción, entonces entrevistamos a muchos operarios, o somos una empresa de servicio, o somos una empresa de, no sé, consumo masivo, lo que sea, lo pueden aplicar. O sea, yo le voy a dar un caso. Por ejemplo, digo, vamos a buscar un ingeniero, vamos a buscar una secretaria, vamos a buscar un gerente. Pero usted dice, un gerente en mi empresa, una secretaria en mi empresa, un analista contable en mi empresa. Y les va a posicionar más, dándole más realidad al ejercicio. Porque si hay algo que yo quiero que se lleven del módulo 2, esto me interesa más que el ciclo de reclutamiento, selección y contratación, porque él es más común. Él es más común. Pero esto es una herramienta que si ustedes llegan a la empresa y no la manejan y la implementan, pues van a abrir camino. Si ustedes están en una empresa y le dicen, quiero que seas parte de un proyecto porque queremos revisar cómo estamos entrevistando a las personas, cómo estamos diagnosticando si es el perfil o no, aquí tienen las entrevistas conductuales. Entonces les voy a subir material de assessment y de grafología. Ya dije, pedí el favor que me lo recordaran por el chat. Entonces, mañana, si Dios quiere, le alojo la clase de ahorita, la clase que pregrabé, que no se grabó, no sé por qué la semana pasada, no me di cuenta. Y les pediría que leyeran, es una matriz que le dejé, se llama Riesgos en la contratación de personal. Es una matriz que yo les he preparado con una serie de ejemplos. Entonces, allí, por ejemplo, yo le doy, estoy abriendo regálenme 5 minutos y ya nos vamos. Estoy abriendo la aplicación. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, módulo 2, ustedes tienen el ciclo del reclutamiento, selección y contratación, entrevistas conductuales y tiene matriz de riesgo en la contratación de personal. Cuando abrimos esa matriz que está hecha en Excel, nos vamos a encontrar con una plantilla, vamos a llamarlo de esa manera, una plantilla. Y esa plantilla tiene entonces allí unos encabezados donde lo primero que voy a proyectarla rápidamente porque ya me pasé unos minutos y me gusta ser coherente con el tiempo, ¿no? Entonces, yo, aquí está, mire, ya aquí la tiene. La matriz tiene, matriz de riesgo de la contratación de personal, entonces dice el ítem, nombre del riesgo, descripción del cargo desactualizado. ¿Cuánto riesgo tiene contratar a alguien o intentar contratar con un descriptor del puesto desactualizado? Describimos el riesgo, definimos el nivel de criticidad bajo, medio, alto. ¿Cuáles son las posibles consecuencias de contratar a alguien con un descriptor desactualizado? ¿A qué fase pertenece? En este caso a reclutamiento, selección y contratación. Si existe algún control. ¿Cuáles son las acciones que debemos acometer para subsanar eso? ¿Quién es el área responsable? Y algún indicador o indicadores para medir esto. Entonces, puede ser que esto venga porque otra área no lo ha aplicado. Entonces, y así van a encontrar otros ya registrados. Proceso de reclutamiento inadecuado, proceso de selección inadecuado, inducción inadecuada al personal que ingresa a la organización, no se cuenta con políticas definidas de reclutamiento, selección y contratación. Cada gerencia de línea realiza su propia contratación, o sea, desplazan a recursos humanos. Los canales de reclutamiento no son adecuados a las exigencias de la organización. Hay deficiencia y demora en la legalización de los contratos laborales.
no existe el mínimo de variables definidas políticas para los CV a fin de que entren en el proceso de selección, realizar el proceso de reclutamiento, selección y contratación bajo presión, sobreexposición de hojas de vida, personal de recursos humanos con poco conocimiento sobre técnicas de selección, entrevistas conductuales por competencia, assessment center, grafología, no validar de ninguna forma el proceso que lleva a cabo la empresa outsourcing cuando nosotros descargamos en una empresa que nos lleve ese servicio. Entonces, lo que nos mandan es sagrado. No, entonces, tenemos que estar atentos. Entonces, esto, evidentemente, cada quien se va a buscar ver retratado en su empresa. Y aquí yo les doy algunas soluciones e incluso algunas las dejaba como ejercicio, ¿verdad? Yo le di 6 soluciones y le dejé 7 soluciones, perdón, 8 soluciones y le dejé 5 para que ustedes la hicieran. Entonces, pues lo invito a que en algún mejor momento puedan revisarla, consultar, porque es una matriz que para mí es una herramienta que se lleva y pueden ampliarla, pueden ir diciendo, yo voy a agregar un riesgo que yo veo en mi organización que no está en esa matriz, lo voy a documentar y voy a consultarle a Roberto o a mi jefe, qué sé yo, o a mi equipo, qué les parece cómo vamos a manejar este riesgo. Pero les invito pues a que vean esa información. Por aquí me levantó la mano Herbert, adelante. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Más que nada era pues compartir una experiencia y pues también saber acerca de su opinión. Yo, Claro. en este caso, he tenido algunas entrevistas laborales en una empresa bastante conocida de acá de San Miguel. Y en la primera de las entrevistas que estuve con la encargada de recursos humanos, pues todo fue bastante claro y amplio, ¿verdad? En el sentido de que se me explicó acerca de las políticas de la empresa, de la plaza a la cual yo estaría concursando y todo, fue bien claro. Pero posterior a eso, fui a la entrevista ya final con el que denominan gerente de operaciones. Entonces, y el gerente de operaciones, bueno, estaba en llamada, por ratos me atendía, por ratos no, entonces, y me dice así de la nada que ahí en la plaza, pues sí salía que era para gerencia, pero que él consideraba que no, ¿verdad? Que yo no tenía las competencias y que si yo en este caso quería, pues podía empezar desde abajo, ¿verdad? Como operativo, a lo cual yo no le veo problema, pero mi interrogante va en función de, ¿es posible en este caso que el Departamento de Recursos Humanos haga su trabajo y posteriormente solo venga una persona y digamos, y le dé fin a ese proceso, o es en realidad algún tipo de problema así a nivel de unidades de mando a nivel organizacional? Roberto, se nos fue. Perdón, estaba hablando Ok, solo. Ya, perdón. gracias. No, gracias, gracias. Decía Herbert, gracias por el comentario, muy asertivo y para todos, al igual que Herbert, la explicación o mi punto de vista. Evidentemente estamos ante una organización donde se maneja el poder coercitivo, es decir, yo tengo 5 estrellas y ella tiene una o él tiene una. ¿Cómo quieres que te lo diga? Yo soy general y tú eres capitán, ¿no? Segundo, no se está viendo a recursos humanos como ese modelo asesor, porque si yo tengo recursos humanos, yo me dejo llevar de la mano. Por supuesto que yo puedo tener la última palabra, pero de repente en costos, en impacto, porque yo soy el dueño, yo soy el gerente de producción, por ejemplo, el gerente general, y yo tengo una visión ampliada del negocio. Pero yo te tengo a ti recursos humanos porque eres clave, eres experto en eso. Entonces yo me voy a dejar, yo voy a escucharte. Y cuando yo vea que tu propuesta toca la parte, por ejemplo, financiera y no hay un criterio, yo voy a alertar. Pero si yo veo que tú me estás asesorando y está en la línea, yo digo, pues es válido, lo hacemos. Eso por un lado. Por otro lado, pudiese evidenciarse, no tengo los criterios, pero pudiese evidenciarse
que recursos humanos no es visto como un socio, sino como un área más operativa. Coloque el aviso, traiga a la gente, entrevístamelo, póngamelo ahí y yo decido. Entonces, no hace el rol asesor. Tal vez no porque no sea capaz, sino porque no se le permite. Entonces, es decir, estamos en una empresa donde culturalmente aquí lo que se maneja es cargo y funciones. No se maneja roles y competencias y procesos. Entonces, la parcela de recursos humanos es más chiquitita que la parcela del gerente general. Es decir, yo soy el capataz de la hacienda y tú eres el peón. Yo te escucho, pero cuando te diga no, no insistas. Y de repente el peón que se la pasa recorriendo el llano, las tierras, ve cosas que no ve el capataz. Pero como tú eres peón, no valoro eso. Entonces, no sé si estás ahorita en esa empresa o no llegaste a estar. Como tú decías, bueno, no es problema empezar por debajo, pero yo siendo recursos humanos, yo me daría el permiso y con las consecuencias que puedan ocurrir de hacer algo para que el clima laboral cambiara. Yo puedo aplicar un liderazgo participativo, facilitador, de hablar con esa persona, gerente, como se llame, de decirle, pues tenemos un método, tenemos unas técnicas, la queremos compartir con usted eh, para que vea el valor agregado que podemos entregar. Usted siempre va a ser el gerente general, va a ser el gerente de lo que sea, pero nosotros como expertos en el área nos gustaría que nos diera la oportunidad de ampliarle el valor que podemos agregar a esta organización sin que usted pierda poder, si es el caso, ¿verdad? Eh, pero si nos vamos a estar sometidos a eso porque hay una necesidad laboral, hay una necesidad, hay un riesgo de que lo pierda, pues evidentemente cada uno tomamos decisiones. Pero nada más imagínense cómo es la cultura y el clima laboral en esa empresa con el resto de las personas que ya trabajan allí, con el ejemplo que tú nos has dado. O sea, es algo así como que es el candidato idóneo para trabajar mucho el cambio de cultura, porque el cambio de cultura no se logra de la noche a la mañana, sino que parte, inicia, arranca con una convicción y un planteamiento de la realidad de arriba, de la directiva, donde dice necesitamos cambiar y yo soy el primero que voy a cambiar. Tal vez no lo hago de la noche a la mañana, pero creo en esto del cambio y pido apoyo al que le vaya a pedir apoyo, recursos humanos, comunicaciones, a mi equipo gerencial. Vamos a empezar a hacer cambios porque nos estamos quedando rezagados. O sea, ¿qué tipo de profesional con altas capacidades va a querer trabajar ahí? ¿Cuán competitivos van a ser? Somos competitivos por la calidad humana, pero la calidad humana no es la buena gente, es las competencias, el autoliderazgo, el manejo emocional, la cultura de investigar, de innovar, la cultura de escuchar al cliente, la cultura de somos un equipo, manejamos la calidad, somos de alto desempeño. Entonces, al final, ese tipo de personas, y no tengo cómo decir que sea esa específicamente, pero los que están en esa parcela son jefes, no son líderes, que ven a los buenos trabajadores como una amenaza y no como un valor importante que yo quiero mantener en esta organización porque yo quiero estar rodeado de los mejores y que los mejores contagien a los que no están en ese nivel y también puedan crecer, porque al fin y al cabo el líder lo que trata es de crear nuevos líderes. Entonces, es de valientes que, por ejemplo, el recurso humano diga esto, lo comente, tal vez no da la sorpresa, y sí acepta una apertura. Pero si nos quedamos tranquilos, pues no va a seguir igual el clima laboral, la cultura, los subgrupos. Vamos a ser presa fácil de los riesgos, porque todo descansa en una persona. Y no debe ser así. No pierde su rol, no pierde su cargo, es gerente, está bien. Pero somos un equipo, no somos parcelas aisladas. Entonces sí tiene que ver la cultura, sí tiene que ver el autoliderazgo de ese señor o esa señora, sí tiene que ver la visión que tiene recursos humanos, porque cuando yo les mostré ahorita la matriz y decía, cada unidad hace su proceso de reclutamiento, selección y contratación. ¿Qué me están diciendo? Mira, recursos humanos, yo soy producción, yo soy el que produzco. Mira, recursos humanos, yo soy venta, yo soy el que traigo la plata. Yo contrato a mi gente, me están diciendo, no te necesito. Pero en el fondo, preguntémonos si esas unidades que creen
saberlo todo y que contratan personas, tienen un portafolio, son verdaderos asesores, conocen el dinamismo de lo que es tratar con personas. No lo conocen. Entonces, eso tiene algo mucho más grave, y con esto cierro. El liderazgo. Cuando un líder, un gerente general, bueno, esos nombres ya desaparecieron. Cuando el director de la empresa, el director principal, permite que cada departamento haga su reclutamiento, hay que empezar es por él, no por los gerentes, es por él. Entonces, ¿qué tipo de visión tiene usted de este negocio? Porque usted está creando parcelas, usted no está integrando, usted está desintegrando. Ahora, eso se lo digo yo con gusto a cualquiera como consultor externo. Porque, ¿qué me va a decir? Bueno, no sigas en la consultoría. No hay problema, no sigo. Porque yo no trabajo con uno, yo trabajo, gracias a Dios, con muchos. Pero mi trabajo, usted me contrató para decirle la verdad y abrirle los ojos, no para decirle mentira. Entonces, como a mí no me va a sancionar, lo más que me puede decir, no sigues en el proyecto, hermano, vámonos a la cláusula tal que si usted me despide antes sin justificación, me paga todo el proyecto. Ahí los agarro, entonces ahí cambian de opinión. Pero si se lo dice un trabajador, entonces tiene más estrellas, entonces se siente coercitivo y al final lo que está excavando es el foso. Es complejo, pero El Salvador es recursos humanos. Entonces, por eso nosotros, cuando yo digo valiente, no me refiero a valiente de no tener miedo, sino valiente a reconocer que hay una oportunidad de mejora. Y tal vez ese señor lo que está pidiendo a grito es ayúdenme, pero está encerrado, tiene patrones conductuales que viene de pequeño, que lo crió el papá o la mamá militar o lo criaron en un régimen de castigo, de presión. Él es así por eso. Él es así. Hay que comprenderlo, lo que hay que buscar tenderle la mano. Eso lo hacemos cuando manejamos la inteligencia emocional. Cuando no la manejamos, lo critico, lo descalifico, ese jefe mío no sirve, me dejo llevar a la frontera de él. Y ahí no debemos entrar. Cuando a mí mi jefe me grita, yo digo dentro de mí, pobrecito, debe tener un grave problema. ¿Será que la mujer le pega? ¿Será que la mujer le quita la plata? ¿Será que no tiene esposa? ¿Será que tiene una enfermedad? ¿Será que tiene un familiar enfermo? Algo le está pasando, porque un jefe no hay motivo para gritar, pero cuando lo hace, tiene un problema. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? Conectarnos empáticamente, no para solucionarlo, sino para no caer en las garras de la crítica, criticar, juzgar y condenar. Y al final, cuando todos llevamos a la senda de no caer en eso, la gente se va aislando, se va quedando sola y toma la decisión, muchas veces tarde. Me cambio de autobús o me quedo acá y me quedo solo en esta isla para toda la vida. Por eso es que debemos tener una autoestima nosotros que nadie la manche, nadie la afecte, nadie la toque. Porque si nosotros no nos valoramos y viene cualquiera a decir, no, ese trabajo tuyo no sirve, yo me voy a echar a morir. Cuando a mí me dicen, ese trabajo no sirve, le digo, dime la página y el párrafo de lo que tú consideras que no sirve. No, pero no, porque si tú lo leíste y me estás diciendo que no sirve, ahora, si tú me dices que no sirve nada, yo te voy a decir que 3 personas lo revisamos. Entonces, estamos aquí 3 personas fuera de sí. Entonces tienes un problema mayor porque le estás pagando a 3 personas que no saben hacer nada. Entonces, dime dónde está la falla. No caer en la frontera de eso. Entonces, por eso yo le dije que yo no sé cómo voy a hacer, pero de que les voy a dar esa microclase, por decirlo así, o esas micro referencias de inteligencia emocional, lo voy a hacer, porque siento que voy a dejar un vacío. Y como puedo hacerlo, tal vez lo que debemos es ponernos de acuerdo el momento, pero no quiero dejar ese vacío, porque no voy a decir desafortunadamente, sino afortunadamente tenemos esa herramienta que es muy valiosa. Pero esa herramienta es para cambiar nosotros, no para esperar que cambien los demás. El que debe cambiar soy yo. Si mi jefe no quiere cambiar, ese es el problema de él, pero yo voy a cambiar. ¿Cómo? No me dejo afectar. Ese trabajo no sirve, yo me valoro, mi trabajo sirve. Tal vez los lentes le fallan y no ve bien, pues. Y tuvo una discusión con la esposa o con su jefe y en el temor paga los platos rotos conmigo. Pero yo valgo, porque no me estoy diciendo mentira, yo valgo porque yo siento que valgo, tengo competencia, tengo mucho que aprender, claro, claro, y seguiré aprendiendo, pero este trabajo yo lo sé hacer bien. Entonces,
por eso es que cuando tenemos el ejemplo que nos da Herbert, por eso digo, hay mucho que trabajar ahí y es una oportunidad tal vez de recursos humanos demostrar su potencial como socio estratégico de la organización. ¿Okay? No sé, Herbert y colegas, si esto les ayuda un poco. Sí, la verdad que sí, Roberto, le agradezco ahí por sus palabras y a nivel de recursos humanos creo que pues hay mucho en lo cual se puede mejorar, hay muchas áreas todavía de oportunidad porque es también común el escuchar en algunas entrevistas si uno, por ejemplo, desea tener familia, si la edad, que es algo un poco curioso, ¿verdad? Porque me ha tocado, por ejemplo, el experimentar que ya a mis 30 años es como que soy muy viejo para ser administrador de empresas porque esa es la carrera que estudié. Entonces sí es un poco surrealista algunas situaciones, pero hay que ver siempre el lado positivo de las cosas. Excelente. Mire, solo para cerrar, el cambio incluso tiene que venir de un enfoque mucho más ampliado. En El Salvador, y puedo hablar de El Salvador, no de otros países, pero ahorita estamos en El Salvador. La primera falla es que no hay una carrera universitaria como en cualquier otro país latino que es común, es de alta demanda, que se llame, que el título que se obtiene es licenciatura en recursos humanos. Esa es una carrera común en los países suramericanos. ¿Quiénes administran los departamentos de recursos humanos en El Salvador? Psicólogos que no son especialistas en recursos humanos, tienen un nivel de especialización en su enfoque psicológico. Ingenieros industriales, que es un compendio de una generalización de procesos de una industria, entre ellos algunos de recursos humanos. O administradores, que se enfocan mucho en los preceptos de administrar, organizar, planificar. Pero cuando aquí en El Salvador haya una universidad que sea pionera, que dé el paso, que sea valiente y promueva la licenciatura en recursos humanos, van a comenzar a cambiar muchas unidades, porque va a tener una formación innata propia de tratar procesos orientados a personas. Pero mientras ese paso no lo dé un valiente, un rector valiente, y créeme que he hablado con varios, me dicen, pero no, es que aquí ya tenemos, entonces le pregunto, el psicólogo es un experto en su área, el administrador es experto en su área, el ingeniero industrial es experto en su área, pero le digo, esto y esto y esto, ¿dónde se maneja? Eso lo va aprendiendo. No, es que no se trata de irlo aprendiendo. Se trata de tener, o sea, aquí no buscamos nada empírico, aquí buscamos una formación científica, porque estamos tratando con la persona, no con la máquina. Entonces, es una discusión algunas veces que se hace colérica, entonces, bueno, la paro. Pero hasta a partir de allí hay que comenzar a cambiar. Porque yo veo otras empresas de otros países donde he estado y he trabajado, yo digo, hay un licenciado y no es que no tenga problemas, pero tiene criterios, tiene criterios. No anda de allí como que del timbo al tambo, tiene criterios. Pero bueno, es interesante la reunión, me tomé más del tiempo, pero también agradezco que ustedes se hayan quedado. Entonces, como les decía, colega, bueno, primero gracias por el momento, gracias por ya hoy, gracias a Dios, terminé la actividad que tenía la asignación en San Miguel. Si Dios quiere, para la próxima semana, entonces el grupo 1 lo trabajamos de 6 a 7 y ustedes de 7 a 8, normal.